Muy bien, mis hijos, miren lo que vamos a hacer hoy. Recuerden lo que con relación a lo que hablamos la última vez que nos reunimos presencial. Esto es como una pequeña inducción o introducción a lo que es consejería bíblica. Ok. Entonces, yo quisiera iniciar con una ilustración que nos hacía o que me hizo un pastor una vez que estuvimos hablando acerca de consejería. Y él tratando de definirme lo que se hace en consejería o lo que es la consejería bíblica, él nos decía que las personas, en un sentido, parecen como si fueran jardines. Un jardín que una mujer cuide bien bonito, tú lo ves bien bonito, bien hermoso, que es un lugar agradable a la vista, pero él hacía la suposición. ¿Qué sucede si tú en ese jardín, tú empezaras a levantar las piedras de todo ese jardín? Él decía que si tú empiezas a levantar la piedra de un jardín, es probable que ahí debajo de la tierra, debajo de las piedras, tú empieces a encontrar cosas que no siempre van a ser agradables a la vista. Sucio, mojo, una lombriz, quizá una cucaracha, fango o una tapita de refresco, una basurita que alguien dejó por ahí hace mucho. Entonces, él decía que muchas veces el trabajo en la iglesia se trata como si fuera de levantar piedras. En la iglesia todo el mundo se ve muy sentado, muy bonito, parece que nadie tiene problemas, pero si Eso es nosotros verdad. empezáramos a levantar piedras, si nosotros empezáramos a investigar familia por familia, cómo viven, cómo se tratan uno con otro, nosotros nos sorprenderíamos con la cantidad de problemas que hay tapado debajo de una piedra en nuestra propia iglesia y en nuestras mismas narices. Entonces, la consejería apunta a eso, a que Dios ha llamado a que haya personas en medio de su pueblo que estén levantando piedras y dispuestas a ayudar, dispuestas a ver los problemas que nosotros muchas veces dejamos debajo de la alfombra. Entonces la pregunta es, ¿qué es aconsejar? ¿Qué nosotros entendemos por aconsejar? ¿Alguna idea? Aconsejar, yo pienso que eso es orientar a una persona que no tenga el conocimiento de algo que está pasando, uno con el conocimiento que tiene, tratar de ayudarlo en base a ese conocimiento que uno tiene para que esa persona salga de lo que está pensando hacer o ha hecho. Es lo que yo Es- pienso que es una consejería. Exacto, muy bien, por ahí va la cosa. ¿Alguien más? ¿Qué Yo acaso? entiendo que eso es Dímelo. como, como mentorear, o sea, como ir de la mano con la persona, guiándole Como guiar a alguien. en dirección a hacer Sí, algo bien. exacto. Exactamente, exactamente. Ahora, evidentemente, si pensamos en la palabra solamente aconsejar, regularmente nosotros estamos dando y recibiendo consejos. O sea, hasta cuando, hasta cuando Moisés vaya a cambiar el carro por una jipeta y Humberto le diga, mira, a ti no te conviene esa jipeta, a ti te conviene esta, porque esa es de 6 pitones y gasta mucho. Humberto le está dando un consejo a Moisés ahí, ¿tú te das cuenta? Sí, sí. Entonces, en la vida cotidiana nosotros aconsejamos y recibimos consejos muchas veces, lo que muchas veces no nos llevamos de esos consejos. Entonces, en este contexto de lo que estamos hablando, la pregunta sería, ¿qué sería aconsejar, pero bíblicamente hablando? Esta es una definición que en base a, esto no está escrito en ningún libro que yo sepa, pero esto en base a mi experiencia y a lo que yo entiendo llegué a esta conclusión, y es que aconsejar bíblicamente tiene que ver con estimular a los demás a buscar la voluntad de Dios en medio de sus pruebas, mientras se provee una orientación bíblica respecto a alguna situación en particular. O sea, todos tenemos pruebas, luchas, tentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el que aconseja bíblicamente es el que le da como esa mano de ayuda, esa guía para orientar bíblicamente a ese que está pasando por una
situación en particular. Entonces, regularmente, eso es lo que hace la Iglesia de Jesucristo. Cuando tú te sientes a escuchar un sermón, ¿qué es lo que está haciendo? Que está predicando? Es orientándote bíblicamente Sí. sobre algún aspecto de la vida. Entonces, aconsejar tiene que ver con eso, con que nos estimulemos o alguien estimulando a otro a que busque la voluntad de Dios en su vida y en medio de su lucha le diga, no, mira, la Biblia lo que enseña es que ese problema se resuelve así o se trabaja así o tú deberías hacer esto y tal cosa, pero la diferencia entre aconsejar como cualquier consejo y aconsejar bíblicamente tiene que ver con que el consejero bíblico es acorde a la palabra que aconseja. No es acorde a mi experiencia, simplemente no es acorde a que yo pensé, a una suposición, sino que el consejero trata de que el otro vea su problema de una manera bíblica. Bien, Bien. ese concepto de consejería, la pregunta es si está en la Biblia. Pienso que sí, sí, en la Biblia está todo. Yo quiero que ustedes vean esto. Esta es una Génesis, historia así que va Dios. todo el mundo no la sabemos, ¿verdad que sí? Ni siquiera Ajá. hay que leerlo literal. En Génesis 3, después que el hombre peca, ¿verdad? Dios llama al hombre. Y esto me llama mucho la atención. Dese cuenta, después que el hombre peca, Dios le dice al hombre, ¿dónde tú estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba, dónde yo estaba? Luego le dice, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Y cómo que tú comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Y vuelve y le dice, ¿y qué es lo que tú has hecho? ¿Ustedes creen que Dios, sin preguntarle a Adán, ¿ustedes creen que Dios no sabía eso? Sí, sí, Dios sabía. Ah, Dios lo Dios sabía. sabe todo. Pero ¿por qué entonces Dios es intencional en iniciar esa conversación? Porque en un sentido, Dios ahí inicia, pudiéramos decir, la primera consejería que encontramos en la Biblia. Dios está estimulando a que el mismo Adán medite y piense en qué es lo que él ha hecho. Entonces, la consejería tiene que ver con eso, con que tú, en medio de una conversación, tú estimules a que esa otra persona pueda ver la voluntad de Dios y pueda reflexionar en ella y él mismo pueda llegar a la respuesta como, caramba, es que yo no estoy viendo la voluntad de Dios, es que yo fallé, es que yo pequé. Entonces, si tú te das cuenta, cada una de esas preguntas es estimulando a que Adán conteste y en sus respuestas él vaya meditando y reflexionando en qué es lo que Dios quiere para él y qué fue lo que él hizo. Entonces, el concepto bíblico de consejería está muy ligado a la palabra de Dios. O sea, cada vez que venía un profeta a decirle al pueblo de Israel, mira, Jehová tu Dios dice que por aquí es que tú tienes que caminar, el profeta está haciendo el rol de un consejero. ¿No? Tanto así que, por ejemplo, en Hechos 20 dice Pablo que no es rehuido de anunciarle todo el consejo de Dios. ¿Y de qué estaba hablando ahí? En Hechos 20, que es Pablo que está hablando, se está refiriendo a predicar la palabra. Entonces, la predicación de la palabra en sentido general es una consejería. Entonces, cada vez que tú escuchas un sermón, cada vez que un hermano está pasando por una prueba y tú te le acercas y tú le dices, mira hermano, yo entiendo que la voluntad de Dios es esta. O sea, cuando tú vas a una funeraria y tú le dices, hermano, mira, la Biblia dice que los que están en Cristo mueren en ganancia y están en el cielo y ese familiar tuyo fue un creyente verdadero, así que ten esperanza. Tú le estás dando una consejería, vamos a decir una especie de consejería, aunque no formal como un ministerio, como vamos a ver hacia adelante, pero sí tú estás incurriendo en el rol de consejero. Entonces, en el mundo ideal de la iglesia, como Dios la diseñó, Dios nos motiva a que constantemente nosotros nos estemos aconsejando uno con otro. Si vamos allá,
si yo le digo, piensen en algún ejemplo cotidiano de lo que yo estoy diciendo, cosas que le han pasado a ustedes, ¿qué le llega a la mente? ¿Algún ejemplo de cuando tú has dado un consejo o tú has recibido un consejo? Un consejo bíblico sobre todo. Sí. Algo que le dijiste a la esposa, algo que le dijiste al hijo, algo que le dijiste a un hermano, algo que le dijiste a un compañero de trabajo. Por ejemplo, cuando le decimos, mira, sabe que la palabra de Dios dice que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si no te arrepientes, va a la condenación. Es un consejo que le estamos dando bíblico también. Si tú no te Exactamente. arrepientes, va a la condenación Si es eterna. una persona no creyente que Ujú. tiene su problema y su dificultad y tú le dices, no, mira, ninguna cosa del mundo te va a dar satisfacción. Tú lo estás orientando a lo que Sí, dice la Biblia. Entonces, mira, exactamente. por ejemplo, palabra de ánimo que tú le des a un hermano, acorde a la palabra, palabra de advertencia. No, mira, la Biblia dice que en el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y yo entiendo que ese préstamo es peligroso. Palabra de exhortación, cuando tú exhortas al hermano, no, mira, la palabra de Dios dice esto. Palabra de amonestación, cuando puede ser tu hijo está incurriendo en algún pecado y tú dices, no, mira, la Biblia dice que eso es pecado. Incluso cuando tú te sientas a escuchar los problemas de otros y simplemente a orar por otros, tú estás incurriendo en una especie de consejería. Cuando tú escuchas la predicación del domingo, tú estás recibiendo consejería. Cuando tú Ujú. corriges a tus hijos, tú estás dando consejería en el Amén. sentido informal y amplio de la palabra. Entonces, si tomamos esos ejemplos, según lo que yo dije, viéndolo de manera grande, ¿quiénes pueden y deben aconsejar entonces? ¿Quién usted cree? Bueno, lo que conocemos ya la palabra, lo conocemos al Señor Jesucristo. Somos los que estamos indicados para dar esos consejos a los que no lo conocen. Entonces, Yo entiendo que todo el cristiano, porque la Biblia es el consejo de Dios, y si uno conoce y tiene más conocimiento del consejo de Dios, entonces debemos aconsejar. bien. Miren, por ejemplo, podemos decir que lo que pueden y deben aconsejar son los espirituales, es decir, lo que por medio de la fe en Cristo son morada del Espíritu, o sea, creyentes genuinos y sobre Gente todo madura. creyentes maduros. Un creyente Sí. maduro es la definición de lo que ustedes han dicho, un creyente que conoce la palabra y que vive Amén. la palabra. Entonces, la iglesia en sentido general está llamada a aconsejar y a recibir consejo. Y esa definición que yo le di de que los espirituales y los que tienen el espíritu son los llamados a aconsejar, eso no me lo inventé yo. Eso está ahí en Gálatas 6, 1 y 2 que le dice Pablo a esa iglesia de los Gálatas, si ustedes encuentran a alguien sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sean que también ustedes sean tentados. Y dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, ustedes que son espirituales, lleven esa carga de los otros también, preocúpense porque ustedes se guarden a sí mismos, pero también porque los otros se guarden. Pero hay muchísimos versículos, por ejemplo, Romanos 15:14 habla de que nos amonestemos unos a otros. Colosenses 3:16 la parte B, dice que nos exhortemos los unos a los otros, que nos guiemos los unos a los otros en toda sabiduría, según lo que dice la palabra de Dios, que nos enseñemos los unos a los otros. También dice 1 Tesalonicenses 4:18 que nos alentemos los unos a los otros. Ahí específicamente habla de la venida de Cristo, pero que usaran esa palabra que él enseñó para que se lleven aliento, para que se den ánimo. Y cuando tú, volvemos a la misma definición, cuando tú orientas a un hermano o a una persona hacia la voluntad de Dios, tú estás impartiendo el consejo de Dios. Animémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros cada día. Mira esta, por ejemplo, Santiago, confiésense sus ofensas unos a otros. La palabra ofensa ahí
es pecado, literal, lo que en otra parte la Biblia traduce como pecado, es confiésense su pecado unos a otros. Cuando usted, cuando usted tiene una sesión con un hermano de confianza y usted se confiesa, mira, yo sé que yo pequé con fulano, yo quiero que tú me ayudes a orar. Y se da como ese ambiente de rendición de cuentas. Eso es parte de la consejería también. Oremos uno por otro, orar por uno por otros. Cuando tú oras por el otro, ¿para qué que uno ora? Es buscando la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando tú oras con un hermano, con un amigo, eso es parte de buscar el consejo de Dios también. Entonces, en conclusión, en resumen de esta parte, un creyente que se parece a Cristo será un creyente consejero. ¿Oyeron? Amén. Un creyente que se parece a Cristo será un creyente consejero. Porque la dinámica de la iglesia es que nosotros nos cuidemos los unos de los otros. Muchas veces como miembros de iglesia nos equivocamos pensando que la responsabilidad de cuidar a las ovejas es solo del pastor. Eso no es bíblico. Lo bíblico es, ustedes vieron todos los versículos y eso es una pequeña parte. Ustedes buscan en su Biblia todas las veces que se repite en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, las veces que se repite unos a otros, tú te vas a dar cuenta que el llamado de la iglesia es que nos cuidemos los unos a los otros. Entonces la consejería tiene que ver con eso, con que nos cuidemos las espaldas unos con otros. Entonces, un creyente que se parece a Cristo será un creyente consejero. ¿Por qué? La Biblia, perdón, revela a Cristo. Dice, por ejemplo, Isaías 9:6, hablando del Mesías que iba a venir, que su nombre será llamado como admirable consejero. Consejero, El Dios mismo fuerte. Cristo es llamado consejero. Y el ministerio de Cristo lo demuestra. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué era lo que Cristo más hacía aquí? Dar el consejo de Dios. Sí, predicarlo. Juntarse, juntarse con la multitud, con sus discípulos, etcétera, etcétera, a hablar acerca de la voluntad del Padre, acerca de lo que Dios tiene preparado en su reino para el hombre. Entonces, esto acá es en sentido general, o sea, de manera general, yo estoy llamado a que cuando yo veo un hermano de la iglesia o alguien que yo tenga acceso a él y yo puedo orientarlo según la palabra de Dios, yo estoy llamado a orientarlo. Ahora bien, nosotros estamos en una situación especial y particular y es que nosotros formamos parte del ministerio de pareja de la iglesia y queremos incursionar y aprender, nos interesa aprender en cómo esa consejería, vamos a decir, informal o general que se dé en el pueblo de Dios, cómo uno puede llegar a un punto que esa consejería pueda ser un ministerio para la iglesia y para nosotros. Entonces, asimismo, como todo creyente está llamado a recibir consejo y a dar consejo, también hay creyentes que el Señor lo llama a ejercer consejería bíblica como ministerio particular. Entonces, aquí sí la pregunta es un poquito más profunda. ¿Cómo definiríamos entonces la consejería bíblica como un ministerio? John MacArthur en su libro Consejería lo define así. Lo voy a leer un poquito rápido ahora y después lo voy a explicar por parte. Dice, aconsejar, hablándose ya a tener un ministerio de consejería, es por definición e impulso un ministerio de ayuda. Esto presupone a un individuo que enfrenta algún tipo de confusión o frustración y una segunda persona dispuesta a ayudarle, analizando la situación del aconsejado, aclarando las cuestiones involucradas, ofreciendo consejo eficaz y sanador, así como dirección. En esta definición de MacArthur, en primer lugar, él dice que un ministerio de consejería es un ministerio de qué? De ayuda, de ayudar al otro. Dice Proverbio 19:21 que en los muchos pensamientos que hay en el corazón del hombre puede haber muchos pensamientos, pero en el consejo de Dios es lo que permanece. Asimismo, la gente andamos por la vida con la cabeza vuelta un garabato muchísimas veces y necesitamos de alguien que nos oriente.
Miren qué es lo que pasa con la consejería, para ir entrando en materia. Por ejemplo, ustedes siguen el béisbol invernal. Ustedes vieron Sí, lo que pasó entre el Licey y Escogido. sí. Mira, una cosa era el que estaba jugando ahí adentro. Cuando el tigre que dio el palo, cuando ese tipo dio ese palo, ese hombre se volvió loco. Duró como 2 minutos para recorrer la base y dio Sí, fla, hizo moriqueta y todo el mundo estaba vuelto loco. Y muchos criticaron eso, como que se dejaron llevar de la emoción. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo tú estás viviendo el juego que tú estás viendo lo de afuera. sí, Ahora sí. bien, después que pasa el juego, hay muchos analistas que dicen, mira, que el manager debió hacer tal cosa, que fulano debió hacer tal cosa. Ustedes recuerdan, hubo un pelotero que no aparó un fly y los que estamos de fuera viendo, dijimos, wow, pero él debió correr para adelante o no debió correr para atrás. Pero nosotros podemos opinar así porque nosotros lo estamos viendo desde fuera. Nosotros podemos sentarnos y analizarlo y dar nuestras opiniones, pero el que está viviendo el juego no está pensando, está viviendo la emoción muchas veces del juego sin pensar lo que está pasando. Ahora, usted me va a decir, ¿qué tiene eso que ver con la consejería? Mire, mire que tiene que ver mucho. ¿Qué pasa? Imagínese que yo tengo un problema en matrimonio, ¿verdad? Puede ser hasta por una caballa, porque no se fregó un plato. Y yo llegué cansado, yo tuve problemas en el trabajo, yo discutí en el trabajo y aquí viene esta mujer a pelearme por un plato que yo dejé sucio y yo que estoy viviendo mi momento y mi emoción, yo lo que le quiero volar arriba a esa mujer porque ella me reclamó un plato sucio que yo dejé en el fregadero y de ahí hasta hacerme un pleito y hasta nos queremos divorciar. Entonces, como yo estoy involucrado en la emoción de mi momento, yo estoy como en un sentido emocionalmente cegado. Entonces, ¿qué es lo que hace la consejería bíblica? Cuando yo voy donde mis pastores y le digo, mira, yo voy a tener que dejarme de esa mujer porque yo no la aguanto. Él, el pastor que está viendo el juego de afuera, ¿verdad? Que no está viviendo la emoción, él va a agarrar y me va a preguntar, ¿y por qué ustedes se quieren separar? Ah, ¿por qué esto y por lo otro? ¿Y cuándo empezó eso? Ah, tal día. ¿Y qué pasó ese día? No, que no fregamos un plato. Y él me va a decir, varón, usted va a pedir su matrimonio por un vaso sucio. Y ahí, frío, yo pienso y digo, pero es verdad, pero es una caballa, pero es una cosa de loco. No, está bien, yo le voy a pedir perdón a mi mujer y ya, eso se va a corregir. O sea, fue un ejemplo exagerado, pero no sé si ustedes me entienden el punto. Entonces, Sí, sí. el punto de la consejería es que hay alguien de afuera que con la mente fría guiado por Dios, puede ver el panorama y en medio de ese caos pueda decir, no, mira, lo que la palabra de Dios dice es esto. ¿Usted me entiende? Entonces, el corazón de la consejería es ayudar al otro a salir, a avanzar, a salir de esa prueba, a vivir una vida en victoria en Cristo y a poder enfrentar sus luchas. En segundo lugar, dice MacArthur que está compuesto por dos cosas. Primero, un ministerio de consejería es de ayuda y está compuesto por un individuo que enfrenta algún problema o confusión. Entonces, dice, por ejemplo, Proverbio 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros los pensamientos entonces cogen su puesto, se afirman. Entonces, para yo poder trabajar en un ministerio o operar como ministerio de consejería, tiene que haber un individuo que está pasando por algún tipo de problema, de confusión, de duelo, de dolor, de falta de ánimo, pero tiene que estar pasando algo, porque la esencia de un ministerio de consejería es tú orientar a las personas a que en medio de su lucha busquen la voluntad de Dios. Si fuera simplemente igual que el ministerio de predicación, por ejemplo, todos necesitamos la palabra y tú le predicas a todo el mundo, pero tú no tienes la energía, ni el tiempo, ni la capacidad de tener a todo el mundo en consejería.
Entonces, ¿quiénes son los que deben recibir la consejería? Los que están enfrentando algún tipo de confusión o de frustración. Entonces, en tercer lugar, ese ministerio necesita a otra segunda persona que es el consejero, el que está dispuesto a ayudarlo. Por ejemplo, los caballeros que han estado leyendo el Antiguo Testamento, ya leyeron el libro de Éxodo. En Éxodo 18-19 hay una escena eh, que se usa mucho para hablar de consejería y es cuando Jetro se le aparece a Moisés y Moisés tiene un caos con el pueblo y le dice Jetro, oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar y Dios va a estar contigo. Entonces, para Moisés, Jetro fue esa persona capacitada, guiada por Dios, que lo pudo orientar y Moisés se sometió al consejo y de una vez se resolvió el problema. Y volvemos al mismo punto de ahorita. Jetro viene con su cabeza fría, ve el panorama distinto y con su sabiduría que Dios le dio, entonces guía a Moisés. Y así pudo entonces, pudo Moisés descubrir cuál era la voluntad de Dios para el liderazgo de Moisés, que no estaba delegando la cosa como era. Bien. Entonces, en resumen, la consejería bíblica es un ministerio de ayuda compuesto. Mira qué es lo que tú necesitas para que un ministerio de consejería funcione. Tú no necesitas un reguero de gente, tú no necesitas como una banda de música que necesita gente que toque instrumentos. No, no, no. Tú, con un aconsejado dispuesto, o sea, una persona que esté dispuesta a hablar de su problema y a buscar ayuda y con un consejero que esté capacitado, eso es suficiente para arrancar un ministerio de consejería. Eso es todo lo que se necesita. Un aconsejado dispuesto y un consejero capacitado. Lamentablemente, en nuestras iglesias pasa que a veces no tenemos ninguna de las dos. No, no tenemos gente que quieran hablar de su problema, ni que quieran buscar ayuda, porque nuestra cultura Sí. latina, sobre todo, a nosotros no nos gusta estar pidiendo consejos ni que nos estén diciendo. Ni estarle Ujú. expresando nuestro problema a otro, porque eso nos hace ver más débiles, eso hace que los hombres se vean más mamitas, porque después eso se vuelve un chisme, porque fulano lo va a regar, pero muchas veces pasa que no fluye la cosa, porque a veces tampoco tenemos gente capacitada. Entonces, gente que conozcan bien la palabra, gente que tengan como esa empatía, que tengan esa discreción, como vamos a ver más adelante, y sobre todo gente que sepan aplicar bien la Biblia a la vida práctica. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos esa cultura de aconsejar y de ser aconsejado? Pero, en sentido general, ahora vamos a entrar a ver cómo se ve la consejería en la práctica. Dentro de la iglesia, la consejería es parte del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es ese proceso donde el creyente se va entrenando en vivir la vida cristiana. Es como muchos autores llaman, es como un traspaso de vida. Discipulado es cuando, por ejemplo, yo que soy un creyente ya maduro, llega un nuevo creyente a la iglesia, ¿verdad que sí? Ujú. Y yo como que lo adopto como mi hijo en la fe. Y yo le voy enseñando, mira, la vida cristiana se vive así, se hace así, se estudia la Biblia y lo voy instruyendo bíblicamente en su caminar. Entonces, al final, el discipulado es la vida cristiana que va creciendo y se va acercando cada vez más a Cristo. El discipulado es como si fuera un río. Ustedes están viendo la imagen ahí, ¿verdad que sí? Como si fuera un río donde el nuevo creyente se monta en un barquito y a medida que va pasando su vida cristiana, cada día más él se va acercando a Cristo. ¿Se entiende la idea, verdad que sí? Sí, sí. Entonces, en el río del discipulado, ¿qué es lo que pasa? No todo es color de rosa. En el río de la vida cristiana hay pruebas que enfrentamos. Déjame confirmar si Dani, ok, Dani llegó.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en el río de la vida cristiana? Tú vas a tener, tú vas a tener un creyente, un nuevo creyente que está empezando su camino, un creyente maduro que está más cerca de Cristo, que está aquí, pero en la vida real, ¿cómo sucede? Por otro lado, tú vas a tener un creyente que está apartado, que está para allá, enchaicado, que nadie lo saca de ahí. Lejísimo, tú vas a tener un creyente que va a chocar con una piedra, con la piedra de la tentación y va a estar ahí dando vueltas y no avanza. Tú vas a tener un creyente que se le viró la yola en tribulación, en duelo, en problemas, en amargura, en pleito. Y todo eso pasa en el río de la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que hace la consejería? Yo agarro todos estos creyentes que tienen problemas para seguir su curso en el río que los conduce a Cristo y yo lo llevo a un área más bajita, donde hay menos corriente, donde hay menos piedra, donde hay menos peligro. Y ahí, en esa parte baja, ahí yo lo aparto del flujo por un tiempo, no eternamente, sino por un tiempo, y yo los invito a consejería bíblica. Es como que, por ejemplo, hay jóvenes de la iglesia que yo lo he estado discipulando. Y llega un momento donde ya han pasado años y como que uno lo suelta, por decirlo así, ¿verdad? Ellos están viviendo su vida cristiana. Pero cuando yo veo que el muchacho tiene un problema, no me está yendo a la iglesia, hay como una apatía, como que se está notando que tiene problemas, entonces yo lo hago aparte, a solas, y le digo, mi hermano, ¿qué te está pasando? ¿Está todo bien? Ahí él me va a decir, ah, no, que la novia me botó, que me pasó tal cosa. Entonces, en medio de ese problema, que lo atribula y que no está dejando que él avance hacia Cristo, yo lo redirijo y le digo, no, mira, vamos a seguir orando. Yo quiero juntarme 2 semanas contigo para orar, para leer la Biblia. Y en ese problema que él tiene, yo lo oriento bíblicamente. Y eso es lo que hace la consejería. Entonces, el creyente en consejería está aquí abajo, como fuera del flujo, recibiendo orientación bíblica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ya llegue el tiempo adecuado, ese creyente, cuando está listo para navegar solo en el río de la fe, él vuelve a tomar su curso. A veces pasa que se vuelve como una especie de ciclo. El creyente va creciendo un poco, a veces tiene una tentación, a veces vuelve a consejería, pero así funciona la cosa. Pero aquí viene una pregunta. Si todos los que están en el río son cristianos, ¿verdad? ¿Qué serían los que están afuera? No cristiano, no creyente. ¿Verdad? Como dice la imagen, no creyente. Entonces, el no creyente, el que está fuera del río y va derecho para el hoyo, para la condenación eterna. Entonces, ¿qué hace la consejería? ¿Cómo le digo? ¿Qué potencial hay en la consejería bíblica? Que hay, aunque somos completamente diferentes, tenemos algo en común. Los no creyentes tienen pruebas de la vida cotidiana, como también el creyente tiene pruebas de la vida cotidiana. Entonces, en medio de esos problemas, la consejería bíblica se pone como si fuera en la orilla, para que cuando yo vea a un no creyente por la zona, a ese no creyente yo puedo invitarlo a que entienda que la única solución real a su problema es Jesucristo. O sea, como consejería bíblica, para ponerle un ejemplo práctico, tú puedes tener un tío, ¿verdad? El tío no es creyente, no es creyente, pero el tío tuyo tiene un problema de una enfermedad y tú puedes hacer como una sesión de consejería con ese tío. Tú lo sientas y tú le dices, tío, mire, usted sabe el nivel de enfermedad que usted tiene. Sí, usted sabe que eso va a durar mucho tiempo para sanarse. Sí, usted sabe que su vida está en peligro y usted ha escuchado de Cristo. Entonces, en medio de su problema, tú lo orientas hacia Cristo. A ese no creyente, tú lo invitas a que vea a Cristo a través de su problema, como, y tú usas eso, tú usas como esa circunstancia
como un puente para predicarle el evangelio y guiarlo a Cristo. Y al final eso es lo que hace la consejería. Va recogiendo gente de aquí y de allá eh, a través de las diferentes circunstancias y problemas que ellos van enfrentando. Tú los invitas a que, a que más bien no es que tú los invitas, eres tú que te pone a disposición a que tú estás dispuesto a caminar con esa persona en medio de sus luchas. Entonces, ya yendo cada vez más a lo práctico, ¿cuáles son las áreas de enfoque de la consejería bíblica? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la consejería bíblica? ¿Qué es lo que hace la consejería bíblica? Bueno, la consejería bíblica lo que hace es orientar a las personas en medio de su lucha, como lo he dicho muchas veces, pero el mecanismo para que esas pruebas puedan ser una vía para que nos acerquemos a Dios a través de la consejería es buscando cuál es el corazón detrás de cada problema o de cada situación. Entonces, el área de enfoque de la consejería bíblica siempre va a ser el corazón, el alma, la parte espiritual. Entonces, vamos a poner, aunque está ahí, ahorita le va a salir, vamos a poner el matrimonio, que es en el área que queremos crecer, ¿verdad? Calma. Entonces, exacto. ¿Cuáles son los problemas más comunes de matrimonio? Dígame uno. Un problema común de matrimonio. Bueno, ahora mismo el divorcio también, Ok, que hay La muchos. finanza, ¿Qué más? La crianza, ¿fue que dijo? la la finanza. finanza, Ah, la finanza. Ok, la finanza. ¿Qué Eh, más? La comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo dos personas creyentes, casados, mientras más esas personas se parezcan a Cristo, menos problemas van a tener en todas las esferas de su vida. Porque, ¿qué sucede? Tú vas a decir, ajá, la finanza es un problema. Pero ¿cuál es el problema con el dinero? La misma Biblia dice, es el amor al dinero. Es la falta, es que cuando no tenemos dinero, no confiamos en Dios, porque confiamos muchas veces más en Dios que en el dinero. Entonces, ¿tú crees que una pareja que aplique y crea todos los principios bíblicos de las finanzas va a tener problemas de finanzas en su matrimonio? Se van a divorciar por la finanza. O sea, ¿tú crees que una mujer que haya entendido bien lo que dice la Biblia acerca de matrimonio se va a divorciar de su pareja porque ella pidió lambí y él le dio huevo? ¿Usted cree? No. Al final, no creo. siempre los problemas tienen que ver con nuestro corazón y con nuestro pecado. Lo que se da en el matrimonio, lo que se da en la crianza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que funciona la consejería? Por ejemplo, tú vas a tratar en consejería los problemas emocionales. Una gente que está muy triste, una gente que es iracunda, que tiene problemas de ira, una gente que no sabe controlarse. Pero, cómo es que funciona la consejería bíblica? Suponte tú que si el enfoque de la consejería bíblica es desde el corazón hacia las emociones, ¿a qué yo me refiero con eso? Tú puedes tener una misma emoción y el corazón detrás de la emoción puede ser muy diferente. Por ejemplo, imagínate que tú ves un hermano de la iglesia que está triste, ¿verdad? Y tú lo vas a la parte y le dices, hermano, pero yo te veo como cabizbajo, ¿qué te pasa? Y el hermano te dice, no, mira, lo que sucede es que de verdad, sinceramente, yo estoy muy triste, pero es porque un hijo mío está padeciendo una enfermedad X y tú entiendes, ¿verdad? Que es algo real que le está pasando, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es Sí. el consejo que tú le vas a dar a ese hermano? Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Si tú quieres, yo estoy dispuesto a todos los días a leer un salmo contigo. Tú le vas a dar ánimo y tú lo vas a animar. Y cada vez que tú le vayas a mandar un versículo o hablarle de un versículo de la Biblia, tú vas a buscar esos versículos que lo animan o que nos animan en medio de la prueba, ¿verdad que sí?
¿Y por qué él fue a consejería contigo? Por una emoción. ¿Cuál era la emoción? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? La tristeza. Ahora, imagínate tú que a los 2 días tú ves a otro hermano que está triste, ¿verdad? Y tú lo jales también aparte. Tan triste los dos, la misma emoción, tristeza. Te diga, varón, ¿y por qué usted está tan triste? Y te diga, ay, sí, yo estoy triste, mira, porque resulta que yo tengo un Sonata casi nuevo. Ese carro es cómodo, pero yo me quiero montar en una jipeta. Y la mujer mía dice que no hay cuarto para comprar eso, y por eso yo estoy triste. Entonces, ¿usted cree que es la misma circunstancia? ¿Usted cree que es la misma razón para estar triste? No, no. Entonces, no, yo estoy triste porque yo quería tal cosa y Dios no me la dio. Entonces, es la misma emoción, pero el corazón detrás de la emoción es diferente. A ese hermano que está triste porque tiene una disconformidad con Dios, entonces los versículos y el consejo que tú le vas a dar es completamente diferente, porque su problema está en el corazón. Entonces, la consejería va detrás de eso. O sea, cuando haya un problema, y eso va para nuestra propia vida, cuando hay un problema en nuestra vida, nosotros tenemos que ver cuál es el corazón detrás de ese problema. Y así va a pasar con la conducta, una gente, un muchacho que se está portando mal, un hijo que se porta mal, ¿cuál es el corazón? ¿Por qué él está haciendo lo que está haciendo? Hay un refrán en consejería bíblica que dice que la gente hace lo que hace porque quiere lo que quiere. Entonces, o sea, ¿por qué se está comportando así ese muchacho? ¿Cuál es el corazón? En el matrimonio lo mismo, como le mencionaba. O sea, cuando le toca estar delante de un matrimonio con un problema, tú que tienes la mente fría y estás viendo el juego de fuera, como yo le hice la ilustración ahorita, tú tienes que procurar, Dios, revélame cuál es el corazón de ese problema matrimonial. O sea, cuál es el corazón detrás de ese problema de comunicación. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la inconformidad? ¿Dónde que ellos necesitan ser orientados por la palabra de Dios? Lo mismo ocurre con la crianza, lo mismo ocurre hasta con el duelo. O sea, hay personas que no manejan su duelo porque cuando viene a ver esa persona que falleció, ese era su ídolo en vida. Y ellos no lo pueden superar porque para ellos esa persona que se murió fue su Dios. ¿Ustedes me entienden? Y hay otras ocasiones que ciertamente el duelo afecta de manera normal y natural y esa persona lo que necesita palabra de aliento. Entonces, las adicciones pasa lo mismo. O sea, ¿cuál es el corazón detrás de un adicto? Una gente que no está conforme con Dios, que está buscando saciar el vacío que tiene con otra cosa que no es Dios. Y así, entre todos los problemas que podemos enfrentar de dinero, de lucha, de pleito con gente, problemas familiares, problemas en la casa, problemas en la iglesia, s- independientemente de lo que sea que nos frustre o que nos turbe, tenemos que ir detrás del corazón de lo que internamente provoca esa tristeza o esa, o esa falta de confianza o ese conflicto. Hasta ahora vamos bien. Sí, Se ha entendido todo, ¿verdad? está Digo muy yo, bien. hay que darle rápido. Dígame, Humberto. Sí, se ha entendido, se ha entendido. Nítido. Entonces, ya yendo más rapidito, ¿cuáles son los resultados esperados cuando tú aconsejas a un hermano en cualquier área? Bueno, individuos, gente que evidencia el poder de la palabra de Dios, en su familia también, familia espiritualmente fortalecidas por la obra del Espíritu Santo. Y aquí yo puse algo en el paréntesis. Ojo, en consejería no se espera hacer magia. O sea, ¿usted me entiende? Ujú. No crea usted que porque un día una pareja le tenga la confianza o un esposo o una esposa tenga la confianza de decirle su problema y usted darle una orientación, no crea que por eso de que ya ese matrimonio se va a salvar automáticamente o porque tú hables con un hermano que está luchando con cierto pecado y tú le leas un versículo y ore un chin y le diga, mira, eso es. O sea, al final, quien hace la obra de cambio es el Espíritu Santo. Entonces,
El consejero, Amén. sobre todo, tiene que esperar los resultados, pero es en el poder del Espíritu Santo. Al final, las personas siempre van a decidir por voluntad propia, como van a tomar su propia decisión, a eso es que yo me refiero. Entonces, la consejería tampoco es que tú vas a ser como una jugada forzada y tú vas a hacer que el otro cambie a la fuerza, porque eso no va a pasar. Entonces, ahora sí, rapidito, algunas herramientas para fomentar la consejería bíblica. Aquí tenemos modelos de conversaciones intencionales. Ustedes recuerdan que atrás yo les decía que para que, para que un ministerio de consejería funcione, tú necesitas una persona dispuesta, ¿verdad?, a recibir ayuda, dispuesta a ser aconsejado, dispuesta a hablar de su problema, y una segunda persona que esté dispuesto a ayudar y que esté capacitado para ayudar. Entonces, nuestra cultura no es normal que nosotros nos estemos ayudando uno con otro. Entonces, en nuestra cultura latinoamericana, el consejero tiene que entrenarse en cómo romper el hielo y cómo ir fomentando una cultura de consejería. Estos son algunos ejemplos de cómo tú puedes, como introducirte a un hermano o a una persona que después de esa conversación eso puede convertirse en una consejería bíblica. Por ejemplo, aquí yo tengo alguna pregunta para romper el hielo. Preguntas generales, como cuéntame tu historia, cómo tú conociste al Señor, cómo se conocieron tú y tu esposa, qué tú has estado leyendo, qué fue el último versículo de la Biblia que tú leíste, cuál es el libro que más te gusta de la Biblia, qué tú piensas del sermón del domingo. Si tú te das cuenta, todas esas son preguntas que son sencillas y cualquiera la puede responder, ¿verdad que sí? Pero al mismo tiempo son preguntas profundas que te forzan a tú tener que hablar de ti. No sé si me están entendiendo. Son sencillas, Así es. pero ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó a ti? Dime cómo tú te arrepentiste? ¿Tú me entiendes? Eso es algo sencillo, pero uno no se vive preguntando eso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó, qué tú piensas del mensaje que dio Josué Domingo? Es una pregunta fácil para el que fue domingo, pero uno no suele preguntarse así, porque uno no tiene esa costumbre de tener ese tipo de conversaciones. Entonces, esas son como ideas. Mira, alguien hablaba, eso me pasó como ayer o antes de ayer, me mencionaba sobre un hermano que tiene como cierta lucha, que a veces se siente como un poco deprimido por ciertas situaciones que le están pasando, un poco desanimado. Y ese hermano me decía, mira, fulano necesita que de en cuando alguien le pregunte, ¿cómo tú estás? Y es una pregunta que muchas veces tú tienes siglos viendo gente de la iglesia. ¿Y a quién fue la última vez? ¿Cuál fue el último de la iglesia que tú te le pusiste de frente y tú le preguntaste, ¿cómo tú estás? De verdad, en serio, ¿cómo tú estás? No sé si ustedes Eso me es están verdad. Eso entendiendo es, alguna de las cosas. ¿Tú ves? eso es verdad. Eso no pasa allá. No tenemos esa cultura de conversaciones profundas que intentan ayudar al otro. Entonces, en ese caso, nosotros ahora que estamos siendo entrenados por el Señor, somos los que tenemos esa responsabilidad de ir rompiendo con la cultura que tenemos y de ir acercándonos a la gente. Y así como dijo ese hermano, a veces, oye, una consejería bíblica es con esa sola pregunta, así es que empieza, con tú preguntar a una gente cómo tú estás. Y si es una persona que está en tribulación, te va a decir, mira, yo estoy así, así, porque me está pasando esto y esto, y por ahí María se va. ¿Ustedes me entienden? Bien. Entonces, hay otro método que ese de manera particular, donde yo trabajo, yo lo suelo usar mucho, que son las tres preguntas clave. Esto es diferente. Esto es principalmente cuando alguien me viene a decir algún problema. Por ejemplo, tiene una persona, un hermano, que te está contando, me pasó tal cosa. Entonces tú le preguntas, explícame, ¿qué pasó exactamente? Cuéntame qué pasó. O por ejemplo, muchas veces pasa que hay personas que van a mi oficina y no me dicen nada en un principio, pero por la cara tú sabes que está pasando algo. Y yo simplemente, sin decir, yo simplemente le pregunto, ¿qué pasó? Y ahí
viene esa persona y como que esa pregunta es como un detonante y esa persona como que se desahoga. O sea, tú ves a alguien triste, un hermano, y tú dices, Banca, ¿qué te pasa? Y ya por ahí empiezan a hablar y en medio de que estén describiendo su problema, tú le preguntas, ¿cómo te sentiste con respecto a eso que pasó? Ahí la persona entonces va a empezar a decir cuál fue los sentimientos, cómo se sintió, y luego tú le preguntas, ¿qué fue lo más difícil? Para que esa misma persona entonces te evidencie cuál fue el problema principal de eso que pasó. No sé si me están entendiendo. Voy a hacer el ejemplo. Tú tienes una pareja, ¿verdad? Que, que tú le invitaste a comer como la dinámica que estaban haciendo, ¿verdad? Están comiendo. Y de un momento a otro, todo está normal y tú ves que los dos esposos están como medio quillados. Y tú dices, ¿y qué pasó? Pero ven acá. Y tú, en un momento, las mujeres están fregando y tú jalas al esposo aparte. Tú dices, mi hermano, pero ¿y qué pasó ahí? Porque ustedes están como medio guapos. Entonces ahí el hermano empieza a describirte, no, lo que pasa es que ella se acordó que teníamos otro compromiso hoy, ella no quería venir para acá, porque lo que pasa es que estamos teniendo problemas con la suegra, que ella nada más quiere estar metiendo de la suegra y peleamos todos los días. ¿Sabes? Yo aquí inventando mi historia. Entonces, la cuestión es que en medio de que él te diga todo ese problema, tú ahí le preguntas, pero ¿qué es lo más difícil de todo eso? Y él te dice, no, mira, lo más difícil es, al fin y al cabo, no es la suegra, nada. Es que, es que esa mujer no quiere parar en la casa y no me está atendiendo. Entonces te das cuenta que hay como un problema más profundo, tú ves. Y ahí, entonces, ¿qué es lo más difícil de todo eso? No, lo más difícil es que yo me siento solo muchas veces, que yo quisiera que mi mujer me atienda mejor, que pase más tiempo en la casa, ella casi no para en la casa, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú vas como armando tu expediente y tú dices, no, mira, esta pareja lo que necesita es buscar una manera de conectarse mejor, de estudiar la Biblia juntos, de ver, de volver a ese noviazgo, ese primer amor de novio y ya tú tienes la herramienta para ayudarlo y con la ayuda de Dios eh, tú puedes orientarlo. Y regularmente en consejería, yo le voy a decir algo. Cuando alguien te cuenta su problema, científicamente ya, o sea, con el simple hecho de alguien contarte su problema, sin tú decirle nada a él, ya hay una carga emocional y hay un estrés que esa persona descargó ya. Y esa persona se va liberada, aunque tú no le hayas dicho, aunque tú no le hayas dicho ni el primer versículo. Porque así es que funciona la mente humana. Ok, entonces, en definitiva, el éxito de un ministerio de consejería en una iglesia local va a depender mucho de que haya una cultura de consejería en medio de la iglesia. Entonces, si vivimos en una iglesia como la nuestra, que no tiene una cultura de aconsejar y ser aconsejado, somos nosotros los que tenemos que promover esa cultura. Entonces aquí yo le tengo, ahora no se me quiere quitar esto, yo le tengo algunos consejos prácticos para tú conectar con la gente. Y con esto terminamos. Entonces, consejo práctico para tú conectar con la gente a la hora de aconsejar, para tú crear empatía. Primero, no tengas miedo a compartir tu propia lucha. Tú sabes que eso te abre una puerta cuando tú mismo, tú estás dispuesto a tú decir, mira, yo no sé qué problema tú vas a pasar en tu matrimonio, pero yo he tenido muchos problemas. O yo no sé si tú has luchado con esto, pero yo he luchado con aquello. Cuando los demás te ven como alguien vulnerable y que está dispuesto a compartir su propia lucha, la otra persona te coge confianza. Entonces, el consejero no debe ser alguien frío que no esté dispuesto a compartir lo suyo ajá, tú quieres escuchar el problema de otro, pero lo tuyo tú lo tienes engavetado. Entonces, el consejero tiene que entrenarse en, en recibir consejo y dar consejo. Entonces, tiene que tener esa capacidad de también poder hablar de sus luchas. En segundo lugar, no minimice la lucha ajena. Aunque el problema del otro parezca una caballá, para esa persona, ese problema
es su mundo. No sé, o sea, ojalá sea que el problema de él sea por una uña que se cortó. Aunque para ti sea insignificante, ese es el problema de él. Entonces, no minimicemos los problemas de los demás, sino que ese problema hay que llevarlo y como redireccionarlo hacia Dios. Entonces, hay que procurar ser confiable y discreto, ¿verdad? Comprometerse. Mira, lo que se habló en esta sala no va a salir de aquí. Decía un autor muy famoso que una de las mayores virtudes de un hombre es tener un secreto y llevárselo hasta la tumba. Entonces, cuando algo es confidencial y mantener la discreción. Usar un lenguaje llano, no ser muy teórico, o sea, decirle a la gente la cosa como son, como son. No yo me he dado cuenta en mi tiempo que tengo ejerciendo ministerio de consejería, que al final, mientras más llano y claro tú eres con la persona, cuando tú estás hablando de problemas, la persona tú las ayudas más. No, no disfraces ni maquille la cosa mucho. Esto es súper importante, como dice la Biblia, sé pronto para oír y tardo para hablar. ¿Oyeron? El trabajo del, Amén. el trabajo del consejero sobre todo es escuchar, ser ese soporte como emocional, como que está ahí para escuchar el otro. Y lo que tú vas a decir, mientras más preciso tú seas, con orientarlo según lo que dice la palabra, es mejor. No es que tú le vas a dar un sermón a una gente, no es que tú lo vas a ametrallar con versículos bíblicos, sino es que tú vas a estar ahí para apoyarlo y orientarlo. Entonces, obviamente, enfocar la solución en Dios y en su palabra, no es tu experiencia, no fue que mi tío me dijo, no fue que yo me soñé, no, mira, yo entiendo que lo que a ti te conviene es esto, y no es porque yo lo crea o porque yo lo diga, es porque la palabra lo dice. Por eso el consejero tiene que conocer muy bien la palabra de Dios, estimular la oración y la lectura de la Biblia. Siempre, o sea, esa es la receta, independientemente del problema. O sea, tú tienes que llevar a esa persona a la palabra de Dios y a que busque la voluntad de Dios a través de la oración. Eso es lo que tú tienes que estimular. Por último, si te toca hablar de algún problema con alguien, busca un lugar adecuado. Y, por último lugar, no le tengas miedo a acercarte a los demás. Como nosotros no tenemos una cultura de aconsejar y ser aconsejados, muchas veces estamos tímidos. O sea, hay personas de la iglesia que yo quizá no le tengo mucha confianza, pero yo mismo me le acerca. Yo dije, mira, tú estás dispuesto a que nos sentemos en el parque un día a hablar. Yo he visto tal cosa, o qué sé yo, o yo quiero compartirte una palabra, o yo quiero orar por ti. Entonces, el que tiene ese peso de un ministerio de consejería es el que tiene que tomar la iniciativa de hacerle ver a la gente como, mira, yo estoy aquí dispuesto a ayudar. Ya, si es el otro que no quiere colaborar o no acepta, ya es otra cosa, pero no debemos tener miedo en acercarnos a la gente, porque al final la Biblia dice que esos hermanos que creen en Cristo son nuestros hermanos en la fe. Entonces, por fe, nosotros tenemos que creer que ese hermanito de la iglesia, aunque no nos tengamos la confianza que quizá yo le tengo a otra persona, pero sigue siendo mi hermano y mi deber es no tener miedo en acercarme. Entonces, cuando estemos en una sesión de consejería o escuchando los problemas de otros, prestar mucha atención a los detalles. Eso crea mucha empatía. Cuando después de que tú tienes una conversación con alguien, a las 2 semanas, al mes, tú le recuerdas, mijo, ¿te acuerdas lo que hablamos? Mira, yo recuerdo que en la conversación tú me dijiste que estabas buscando un trabajo. ¿Cómo tú vas con eso? Y darle seguimiento a esas cosas, eso es algo que crea conexión con la gente. Entonces, en conclusión, en 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que Él da también juntamente con la tentación la salida para que la puedan soportar. La palabra tentación ahí también puede traducirse como prueba o como lucha. Entonces ese versículo apunta a que la prueba, si los problemas en el matrimonio, los problemas en la crianza, los problemas emocionales, son cosas de seres humanos. Y eso nos motiva
a que así como otros pueden avanzar, nosotros también podemos avanzar como creyentes y que como humanos que somos, podemos ayudarnos unos a otros, porque al final el que nos permite salir de la prueba no son nuestras estrategias ni nuestra experiencia, es el mismo Dios. Dice el verso, Él es fiel y Él es el que nos saca, el que nos da el poder para resistir y el que nos da la salida. Entonces, la consejería bíblica se trata de eso, de ayudar a la gente a que puedan ver a Cristo en medio de su problema, de que busquen a Cristo y cuando ellos busquen a Cristo, entonces Cristo le da la salida a su problema. Amén. Amén. Quedan 6 minutos. Ya para que cierre, ahí terminamos. Entonces, cualquier pregunta, duda, aclaración, queja, comentario, le quedan 6 minutos.